Prefermentos. ¿Qué persona a la que le guste hacer pan no ha escuchado de ellos? Tantos usos que tienen y tantas maravillas que nos ofrecen, pero ¿realmente sabes para qué y cómo usarlos? Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Como siempre, para mí es un placer tenerlos acompañándome en la cocina y el día de hoy tenemos un video muy especial porque ya me lo han pedido bastante. Tendremos una clase teórico-práctica en donde revisaremos los prefermentos que se utilizan más comúnmente en la panadería, como la masa madre, la viga, el pulish, entre otros. Es muy común encontrarlos, pero a veces no sabemos ni para qué sirven. Así que si te quieres convertir en un máster de la panadería, no te vayas porque aquí te voy a enseñar un montón de trucos y secretos que no verás en otro lado. Un prefermento, como su nombre lo indica, es una masa fermentada con anterioridad que utilizaremos a la hora de elaborar el pan para mejorar sus características organolépticas, es decir, mejorar su color, sabor, aroma y textura. Cuando elaboramos pan utilizamos levadura y este es un componente microbiano que le proporcionamos a la masa para hacerla fermentar, de tal forma que se produzcan etanol y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono queda atrapado entre la masa, provocando que se esponje y crezca de tamaño. La levadura más utilizada en el mundo de la panadería se elabora de forma industrial a partir de cultivos puros, generalmente de la especie Saccharomyces cerevisiae. Esta se suele comercializar de distintas formas, ya sea fresca, prensada, líquida, en escamas o deshidratada o instantánea. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué, si tan solo utilizando la levadura de forma comercial puedo obtener panes esponjosos, grandes y muy ricos, debería de utilizar un prefermento? La respuesta es muy sencilla y a la vez no tanto. Pero en primer lugar, simplemente voy a decir que con la levadura comercial no lo obtenemos todo. Cuando utilizamos un prefermento no solo obtenemos el primer objetivo, que es la generación de CO2 para que la masa crezca y doble su volumen. También logramos la producción de ácidos orgánicos que nos ayudarán a mejorar las características físicas de la masa, creando un equilibrio entre extensibilidad y tenacidad de la masa durante el formado, además de potenciar por mucho, y digo por mucho, la textura, el sabor y el aroma de los panes. Así que es muy bonito que alguien le dedique tiempo para hacer un prefermento a la hora de hacer tu pan. Eso significa que te quiere, que te ama. Sí, así como yo a ustedes. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones de los prefermentos? Porque muchas veces no lo tenemos bien definido y le llamamos masa madre a cualquiera de los prefermentos que nos encontremos que utilicemos, y eso no está bien, no es correcto. La masa madre es un tipo de prefermento muy extenso, muy bonito, es algo complejo y no vamos a alcanzar a ver todo sobre la masa madre en este video, así que tendremos que hacer un video específico para dedicarle el tiempo que se merece. Y ahora sí, los prefermentos se pueden clasificar en tres grandes grupos dependiendo de los resultados que querramos obtener. Primer grupo, prefermentos con levadura comercial. Son aquellos que se preparan normalmente con 24 horas de anticipación a su uso, pero puede ser mucho más tiempo, claro está. En la mayoría de los casos se compone por harina, agua, levadura y en algunas ocasiones sal. La ventaja que tiene este tipo de prefermentos es que son muy rápidos de hacer, además de que no requieren mucho cuidado. Los prefermentos de levadura comercial producen una fermentación muy poco ácida y la mayoría del ácido que se produce en esta fermentación va a ser ácido láctico. Segundo grupo, prefermentos con microorganismos de origen natural. Estos prefermentos se realizan únicamente con la acción de las levaduras y bacterias que se encuentren en la microbiota de la harina y el ambiente en donde lo estemos realizando. Como lo podemos notar, este prefermento va a tener muchísimas variaciones, todo va a depender de los insumos, ya sea su calidad, las condiciones en las que estén y también el lugar en donde lo vayamos a elaborar. Y esas condiciones nos van a hacer obtener un producto diferente siempre, ya sea más o menos ácido, con más ácido acético, más ácido láctico, entre un montón de variantes. Y el último grupo son los prefermentos mixtos. Son aquellos en donde se utiliza la levadura comercial junto con un prefermento de los que hablamos anteriormente.
Esto se hace con el objetivo de obtener todos los beneficios que te da un prefermento, más la estabilidad y las condiciones más controladas que se tienen cuando utilizas levadura comercial. Así que ya conocemos las generalidades de los prefermentos y como podemos ver solamente obtenemos ventajas aquí. Prácticamente no hay desventajas, solamente que sí se necesita un poquito más de tiempo y dedicación para hacerlos, pero como bien sabemos, todo lo bueno requiere su tiempo y esfuerzo. Y ahora sí, vamos a hablar de los prefermentos más comunes en cada uno de los grupos. Pero antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Dale like al video, por favor, con eso me vas a ayudar un montón a poderte seguir trayendo contenido de calidad. Comparte el video con tus amigos o con quien creas que le va a servir y que le va a ser de utilidad esta información. Y ahora sí, continuamos. El primero y más común se le conoce como pâte fermentée o masa fermentada, en donde el prefermento es simple y sencillamente un pedazo de masa ya fermentada del día anterior. En la producción de pan normal es común que te sobre un pedacito de masa, ya sea porque no se completó el peso suficiente para una nueva figura o hay algunos panaderos o panaderías en donde ya tienen la costumbre de guardar porciones de masa para utilizarlos en las masas del día siguiente. Por lo tanto, este es el único prefermento que tiene un amasado completo. Además de que por las características probablemente tenga un montón de otros ingredientes que normalmente no van a traer los prefermentos. Esta costumbre trae un montón de beneficios para el pan, pues mejoramos su sabor, aroma y textura. Y si se es constante con este procedimiento, las masas irán mejorando con el paso de los años. ¿Y cómo vamos a utilizar este prefermento? Miren, para ser sincero con ustedes, en las panaderías en donde he trabajado y también en las panaderías en donde he visto que tienen esta costumbre, la mayoría de las veces no se utiliza en una proporción específica. Normalmente se utiliza lo que te sobró de masa del día anterior, así sea poquito o mucho. Pero si quisiéramos cumplir con las reglas a rajatabla y ser muy estrictos, tendríamos que utilizarlo en un 20 a 30% en relación al porcentaje de harina que estemos utilizando. Es decir, que por un kilo de harina utilizaríamos 200 a 300 gramos de esta masa fermentada. En segundo lugar tenemos a uno de los más famosos y es el Polish. Este es un prefermento de origen polaco de alta hidratación. Para hacerlo es necesario utilizar harina de fuerza hidratada entre un 100 y un 105% y muy poca levadura que va del 0.25 al 0.5%. La cantidad adecuada de Polish que vamos a agregar a las masas es de un 20 a un 25%. Estamos hablando de que por un kilo de harina estaríamos utilizando de 200 a 250 gramos de Polish. Pero hay que tomar en cuenta que al utilizar el Polish estamos agregando harina y agua extra, y esto es necesario sustituirlo en la receta original. Así que ahí les va un ejemplo muy rápido. Si nosotros vamos a hacer una receta que va a llevar un kilo de harina, el 20% van a ser 200 gramos de Polish, por lo cual estaríamos agregando 100 gramos de agua y 100 gramos de harina que tenemos que quitar de la receta original. Así que si la receta original lleva un kilo de harina y 600 gramos de agua, nos quedarían 900 gramos de harina, 500 gramos de agua, más los 200 gramos del Polish. Los beneficios de utilizar un Polish son un montón. Primero, el agua se fija mejor por parte del almidón. Se aceleran las acciones enzimáticas y de fermentación. La masa adquiere mayor extensibilidad, se reduce el tiempo de amasado, aumenta el tamaño del alvéolo y por lo tanto su volumen, además de que te va a ayudar a generar una corteza fina y bien crujiente. Los puristas dicen que para utilizar el Polish como está hecho de levadura comercial y todo eso, simplemente lo podemos usar dentro de las primeras 24 horas de su elaboración. Pero también siendo sincero con ustedes, lo he visto en algunos lugares en donde se utilizan de 5 a 7 días después y sigue funcionando perfectamente. Solamente que si lo vas a utilizar el mismo día, es preferible tenerlo en temperatura ambiente, y si lo vamos a utilizar en días posteriores, así los 5 o 7 días, debe de estar en refrigeración para que no se dañe. Preparar el Polish es muy fácil, simplemente tenemos que pesar el agua embotellada de preferencia, agregar la levadura y disolverla. Agregar la harina y mezclarla hasta que se integre por completo. Te darás cuenta de que es una masa muy pegajosa y chiclosa. No te preocupes, así está perfecta.
Colocaremos la masa en un frasco esterilizado de cristal o vidrio preferentemente, pero pues también puede ser de plástico, y si la vamos a utilizar al día siguiente la podemos preparar 8 horas antes de hacer el pan y dejarla a temperatura ambiente, y si la usaremos días después podemos dejarla fuera unos 30 minutos y meterla a refrigeración hasta su uso. Colocaremos la tapa sobrepuesta no cerrada y listo, la dejamos fermentar. En tercer lugar tenemos a la esponja. Este es un prefermento de origen inglés y es un poquito más consistente que el Polish, pues su nivel de hidratación va entre un 70 y un 80% y la cantidad de levadura es un poquito mayor, ha de andar rondando más o menos el 1%. Por lo tanto, actúa más rápido que el Polish y se desarrollan sabores más dulces que ácidos. Su proceso de elaboración es exactamente igual al del Polish y también lo vamos a usar de la misma forma. Vamos a agregar a las masas o a la receta un 20% en relación al porcentaje panadero. Entonces, por 1 kilo de harina agregaremos 200 gramos de esponja. Y como les decía, de igual forma se debe de sustituir el agua y la harina de la esponja en la receta en la que la vamos a emplear. Digamos que elaboramos una esponja al 70% de hidratación, es decir, va a ser 120 gramos de harina con 80 gramos de agua. Justo estos ingredientes se los vamos a tener que quitar a la receta original. Y si tenemos 1 kilo de harina y 600 gramos de agua en la receta, nos quedaría como resultado 880 gramos de harina con 520 gramos de agua más los 200 gramos de la esponja. Las características de este prefermento lo hacen perfecto para masas dulces o también para masas fortificadas. Entonces suele llevarse muy bien con panes tipo brioche, con un pan de champaña francés, también te puede funcionar para los muffins ingleses, de ahí su origen, y en general para cualquier tipo de masa dulce. El proceso de elaboración es el mismo. Disolveremos la levadura en el agua y después agregaremos la harina hasta incorporar bien los ingredientes. La colocaremos en un frasco de vidrio esterilizado y la fermentaremos unas 8 horas a temperatura ambiente o 30 minutos en temperatura ambiente y la pasamos al refrigerador. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la viga. De hecho, creo que la viga es el prefermento que más utilizo justo después de la masa madre. La viga es un prefermento muchísimo más seco, pues su porcentaje de hidratación va del 50 al 66%. La cantidad de levadura más o menos se encuentra entre el 1 y el 1.5%. Y tiene el mismo proceso de elaboración que los prefermentos anteriores, con la diferencia de que esta puede ser ligeramente amasada y también se le puede rociar un poquito de aceite en la superficie para que no se seque y dejar fermentar a temperatura ambiente. Al ser una masa muchísimo más seca, la acidez va a ser más marcada, más punzante. Y es por eso que este prefermento me gusta muchísimo utilizarlo porque da como resultado unos panes más sabrosos con un sabor súper intenso. Por lo mismo, genera una costra un poquito más gruesa y más crujiente, además de que le da mayor consistencia a la masa. Y por lo tanto, tendremos un mayor volumen, es decir, el pan va a crecer más. Por las mismas características de que es más seco, se puede utilizar perfectamente en masas de alta hidratación para no agregar un exceso de agua a la preparación. Así que lo podemos utilizar perfectamente en pizzas, chapatas, focaccias, entre otros. Al fin y al cabo, es el prefermento por excelencia de Italia. El procedimiento es igualito a los anteriores, no tiene pierde, así que mejor aprovecho para decirte cómo se usa. Si preparamos una viga al 55% de hidratación, usaríamos 130 gramos de harina y 70 gramos de agua más 1 o 2 gramos de levadura fresca. Y si lo sustituimos en una receta de 1 kilogramo de harina y 600 gramos de agua, le tenemos que restar estos ingredientes y nos quedarían 870 gramos de harina y 530 gramos de agua más los 200 gramos de la viga. Muy fácil, ¿no? De todos modos, te dejo estas anotaciones en la descripción del video para que las revises con calma. Ahora solo quiero que notes bien lo seco que se ve esta masa. Por lo mismo te digo que a veces será necesario trabajarlo un poco para que se integren bien los ingredientes, pero una vez lista va para el frasco y la fermentaremos como las anteriores. Ahora vamos a ver los prefermentos con microorganismos de origen natural. Aquí les voy a mostrar 2 de ellos. Y quiero aclarar, ya lo había hecho en un principio, pero lo vuelvo a hacer por cualquier cosa. Son prefermentos muchísimo más complejos y cada uno va a requerir su video individual porque realmente son tan extensos que alargaríamos demasiado este video. Que de por sí creo que ya está quedando bastante largo. Entonces vamos a ver sus características generales para que entremos en contexto y los videos posteriores sean muchísimo más fáciles de entender. Así que, número 1, el más famoso de toda la lista y del que seguramente has escuchado sí o sí si en algún momento has elaborado pan en tu vida. Estamos hablando de la masa madre.
Para ella, lo que requerimos es iniciar un cultivo de levaduras y bacterias que están en la microbiota de la harina y también los microorganismos participantes que se encuentren en el ambiente en donde la estemos realizando. Lo primero que debemos de considerar es que la harina es una gran fuente de microorganismos, y para que se den una idea, en un solo gramo de harina encontraremos aproximadamente unas 13.000 células de levaduras y unas 320 de bacterias ácido lácticas. La mayoría de estas levaduras pertenecen a la familia de Saccharomyces cerevisiae, las cuales pueden fermentar en un pH o en un entorno ligeramente ácido. Estamos hablando de un 5 a 5.5. Y por lo tanto le viene muy bien estar acompañada de estas bacterias ácido-lácticas. Estas levaduras van a ser las responsables de la fermentación alcohólica de la glucosa y de la fructosa que se encuentran en la harina, y de la actividad enzimática de la amilasa que disocia los azúcares más complejos como la sacarosa, la maltosa y el almidón. Y aunque es muy importante la función de las levaduras en este prefermento, no lo es todo. También es muy importante la actividad de las bacterias ácido-lácticas que se encuentran. La mayoría de estas bacterias pertenecen a la familia de los bacilos y lactobacilos en general, que producen ácido láctico, acético y dióxido de carbono dependiendo de la cepa. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar una masa madre en nuestro pan? Son un montón, muchísimos de verdad, pero a grandes rasgos el ácido acético y el ácido láctico tienen función antifúngica porque ambos permiten la producción de saccharomycetos que inhiben la aparición de hongos. Aparte, el ácido láctico le da mayor extensibilidad a la masa, es decir, vamos a lograr estirarla un poquito más sin que se rompa, y el ácido acético, por su parte, le da mayor tenacidad a la masa, entonces el gluten va a ser muchísimo más resistente y es poco probable que se nos ponche y podemos trabajar como querramos las masas. Bueno, no como querramos, hay que hacerlo bien, pero es un ejemplo. Ambos ácidos también nos dan un sabor muchísimo más intenso en el pan. Quedan panes súper ricos, muy sabrosos. Si los has probado, sabes completamente de lo que te estoy hablando. Pero hay que tomar en cuenta que una sobreproducción de estos ácidos nos puede jugar completamente en contra, nos puede dar la vuelta. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Se nos pueden aguadar las masas, nos puede quedar un pan con un sabor muy extraño y algo desagradable. Entonces es necesario tener un muy buen cuidado y un control de la masa madre para que esto no ocurra. Así que con todos estos cuidados lo que buscaremos es guardar una proporción entre levaduras y ácidos, y también que entre los mismos ácidos, dependiendo del resultado final que quieras obtener en tu pan, es lo que vas a buscar que tengan, ya sea más ácido láctico o más ácido acético. Como ya sabrán algunos de ustedes y por la explicación algunos se han podido dar cuenta, es un prefermento que se vuelve muy íntimo de la persona que lo elabora o quien lo cuida. Prácticamente se vuelve como tu hijo y es por eso que muchos de los panaderos les ponemos nombres a nuestras masas madres porque realmente se vuelve algo muy personal. Requiere que lo alimentes, que estés pendiente de qué le ocurre, si le da frío, si no le da frío, cómo está creciendo, cómo se está desarrollando, y si lo tratas bien y lo haces de la forma adecuada va a crecer más grande y más fuerte que tú. Pero bueno, no, hablando en serio, puede durar muchísimos más años que tú. Si lo continúan las generaciones, las masas madres pueden vivir cientos de años. Te enseñaré a hacer una masa madre desde cero hasta que hagamos el video de la masa madre. Por el momento solo te voy a mostrar cómo alimento a una de ellas para su crecimiento. Te presento a Aquiles. En esta ocasión, para que pese lo mismo que las otras masas, usaré 20 gramos de masa madre, más 90 gramos de agua de arándanos y 90 gramos de harina. Es una mezcla de 20% de harina integral de espelta con el resto de harina de alta proteína. Comenzaremos pesando la masa madre y a continuación le agregaremos el agua y la disolveremos como si fuera la levadura. Agregaremos la harina y la integraremos perfectamente. El resto ya te lo sabes. La vamos a colocar en el frasco y a fermentar con la tapa simplemente sobrepuesta. Aquí te muestro el proceso de fermentación que tuvieron durante 8 horas a 20 grados centígrados. Si te fijas son súper diferentes, unas crecen más rápido y otras se mantienen más tiempo. Esto no las hace mejores ni peores que cualquier otro prefermento. Lo bonito de esto es que te da muchísimas opciones dependiendo del resultado que busques en tu pan.
Por lo pronto nos vamos al segundo prefermento con microorganismos de origen natural que también me gusta mucho, es muy sabroso y se le conoce como soaker. Este consiste en utilizar los granos de cereal o una harina con un molido muy grueso como la fuente de microorganismos. Ya lo veremos en su momento, pero se prepara remojando los granos de cereal o la harina de molido grueso en algún líquido. Puede ser agua, puede ser leche o pueden ser hasta jugos de frutas. Esto ya es libre y depende de la persona que lo va a hacer y sus gustos. Esto se hace con el objetivo de activar las enzimas que se encuentran en los cereales o la harina para disociar los azúcares complejos. A diferencia de la masa madre, no se va a estar alimentando continuamente ni va a durar muchísimos años. Se tiene que preparar prácticamente al momento de que lo vamos a utilizar. Tan es así que algunos no lo utilizan como una fuente de microorganismos como tal, sino solamente buscan la actividad enzimática para poderle dar otras características a su pan. Entonces, cuando hagamos el video específico del soaker, vamos a ver la diferencia entre utilizarlo como prefermento o también utilizarlo simplemente con su actividad enzimática para que le vayamos agarrando un poquito más la onda, pero es un tema muy largo también. Así que para que no se les haga tan aburrida la clase y tampoco el video se haga tan extenso, que de por sí creo que ya es bastante largo, aquí le vamos a parar. Espero que el video les haya gustado, que la información les haya sido de mucha utilidad. Pronto estaremos haciendo videos utilizando los prefermentos que hemos visto aquí. Esto solamente es como un adelanto para que se entienda por qué los utilizamos en diferentes tipos de pan y para que vean ustedes las diferencias que hay entre ellos y terminen decidiendo cuál es su favorito. Yo les digo, para mí son la viga y la masa madre, pero los otros también tienen lo suyo y realmente tienen cosas muy específicas en los que se pueden utilizar para generar panes increíblemente preciosos, hermosos y perfectos. De todo corazón les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. Lo hice partiendo de mis conocimientos, de lo que he leído, de lo poco que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera. Así que cualquier crítica constructiva, cualquier aporte, cualquier corrección es bienvenida. Te lo agradecería un montón porque así me haces crecer a mí también en las cosas que vaya aprendiendo. El mundo de la panadería es muy complejo, sumamente complejo. Hacer pan no es cualquier cosa, no cualquier hijo de vecino lo hace y aquel que te diga lo contrario seguramente no sabe un carajo de lo que está hablando. Les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo hacen, que activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Déjame un like en el video y también comparte el video con las personas que creas que les puede ser de utilidad esta información. Con eso me vas a ayudar muchísimo a seguir creciendo el canal y traerte contenido de calidad. Además de que si no lo compartes tendrás mala suerte con tu pan y no te van a quedar nunca las masas, así que hazlo ahora. Sin más, me despido de ustedes con un cálido abrazo y un enorme beso y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye.